A continuación, en Canal 4. Buenas noches, como todos los días jueves, en Aquí, Ahora Salud. Estamos en esta oportunidad con dos invitadas que son licenciadas en nutrición, Graciela Rabasani y Marina Melano. Muchísimas gracias a las dos por haber aceptado tan amablemente la invitación de venir aquí a versarnos sobre la alimentación saludable. Así que buenas noches. Gracias a vos por la invitación. Bien, vamos a iniciar hoy, que es el primer jueves del mes de junio, un ciclo de nutrición saludable, como acabo de decir. Así que tenga presente la audiencia de que aquel que tenga interés por este tema, van a estar aquí presentes las licenciadas el primer jueves de julio, agosto, y después vamos a ir viendo de acuerdo a cómo vamos a ir desarrollando los temas. Para entrar en materia, como se dice habitualmente, le vamos a preguntar a Graciela, ¿qué es alimentación saludable? Así una definición, por favor. Bueno, para hablar de una alimentación saludable, básicamente es decir, comer bien. Comer bien para estar bien, elegir bien. ¿Y qué es comer bien? Y comer bien es comer alimentos que nos hagan bien, saludables, que repercutan en nuestra salud, digamos. Perfecto. Que encontremos los beneficios a lo largo del tiempo. Bueno, ¿y cuáles son esos alimentos que nos dan la posibilidad de estar sanos? Bueno, lo que nuestra colega nos parece muy importante es, para saber cuáles son estos alimentos, es hablar de lo que es las guías alimentarias. Perfecto, muy bien. Entonces, Marina, ¿qué son las guías alimentarias? Las guías alimentarias son herramientas que nosotros como nutricionistas usamos. Es muy importante tener en cuenta las guías alimentarias porque hace del 2003 que empezamos a trabajar en estas guías alimentarias. Primero fue el óvalo de la alimentación y desde este año, a partir de este año, se cambió la forma, en realidad se cambió la figura, las recomendaciones siguen siendo las mismas, pero son herramientas que tienen como objetivo darle no solo al profesional, sino a quien mira la gráfica, cuáles son los alimentos que tienen que comer en mayor proporción, cuáles son los que tienen que comer en menor proporción y principalmente la actividad física. Nosotros, la diferencia con la pirámide alimentaria, que es lo que usábamos antes, muchos años antes, era que no estaba el agua ni la actividad física. En esta gráfica de la alimentación incluimos el agua como parte fundamental, central, y después la actividad física, hacer más actividad física y consumir menos sal. Esa sería como la base de nuestra alimentación, de nuestras recomendaciones dietético-nutritivas. Y después, en la gráfica, intervienen los alimentos. ¿Cuáles son los que tenemos que comer en mayor proporción? Que son las frutas y las verduras, y en menor proporción. En realidad uno muchas veces piensa que el comer sano tiene que ver con no comer harinas. Y como vemos en la gráfica, están en una parte muy importante, más que las carnes, más que los lácteos. Entonces, uno muchas veces piensa que tenemos que dejar de comer harinas refinadas o comer menos pastas. Y la clave de una buena alimentación no solo tiene que ver con dejar de comer aquellos alimentos que son frituras, sino comer moderadamente y elegir cuáles tipos de alimento. Por ejemplo, con respecto a la gráfica, las frutas y las verduras, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son las frutas y las verduras de estación? Porque son las que van a ser más ricas en vitaminas y en minerales. Principalmente también por el costo, todo lo que sea las frutas y las verduras de estación, por ejemplo en esta época los cítricos, las frutas cítricas y corianito,
zapallo, zanahoria. Siempre van a ser más baratas. Claro, van a ser más económicas para la familia, entonces va a haber más llegada a la mesa. Con respecto a los cereales, los legumbres que hay que tener en cuenta, primero elegir los integrales, con salvados, con semillas. ¿Por qué? Porque no solo tiene que... lo importante es que son la base de nuestra alimentación, sino que me aportan fibra, y la fibra me da un poco más de saciedad y ayuda a mi intestino a funcionar mejor. Entonces, por eso siempre es importante no elegir todo con salvado, con semillas, pero sí una parte en el día. Bien. Elegir panes con semillas, con cereales integrales, con sésamo. Entonces ya estamos incorporando un cereal integral a nuestra alimentación. Perfecto. Bueno, creo que has dado un pantallazo bien completo de lo que es realmente una alimentación saludable, un poco complementando lo que empezó hablando Graciela. Cuando vos hacías un poco la historia de esto de la... Yo soy prepirámide, así que hace muchos años. Parecería que los nutricionistas tienen que ver con las figuras geométricas, porque la pirámide, primero el óvalo, y ahora es el círculo, digamos, sí, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a lo sí. que yo he visto, creo que es muy importante el agua. Hace un par de días, ayer o antes de ayer, en La Voz del Interior, había una encuesta que habían hecho, no sé si la Sociedad de Pediatría de Córdoba o de un servicio de hospital, que precisamente remarcaban lo poco que tomaban agua los niños. Sí. Y fíjate vos que está bien en el centro, bueno, que es una esa cosa... es una de las grandes diferencias de nuestra guía alimentaria argentina con respecto a las otras guías o gráficas en el mundo. Ajá. El agua, sí. Por eso lo recalcó Marina tanto, claro. Porque en otras gráficas, como por ejemplo la pirámide nutricional que sí. Estaba, no existía. No está. Y aparte en la pirámide había eslabones, no había relación entre un grupo de alimentos y otro. Y ahí está la diferencia con el óvalo, que en el óvalo los alimentos van de mayor tamaño, los que hay que consumir en mayor cantidad, y para arriba van en menor tamaño. Más o menos lo mismo que están en la gráfica. Bien. Pero la gráfica que se propuso ahora este año 2016, sí. O el óvalo que usábamos desde el año 2003, en realidad la idea es que los alimentos se tienen que consumir, cuáles en mayor proporción, cuáles en menos, pero que todos los alimentos son importantes. Claro. No es que tenemos que dejar un grupo de alimentos bien. Para que nuestra alimentación sea más saludable. En realidad todo tiene que ver con la moderación que elijamos, cuál es nuestra conducta alimentaria. Y las guías alimentarias sirven para eso. Calidad y cantidad. Claro. Por supuesto. Claro. Y bueno, y eso es lo que tiene que ver, que al conocerlas y al saberlas se pueden... descargar, claro. En la página del Ministerio se puede descargar claro. Estas gráficas, y porque ayuda visualmente, y un niño que también visualmente la conoce y va sabiendo, va conociendo todos los alimentos saludables que necesita incorporar. Bien, esto por supuesto es muy importante para los niños, pero es muy importante para la familia toda, familia en general. Las madres, las cuidadoras de los niños, las abuelas, y lo que es decir, que el hecho del agua, que quede muy claro que es agua. No agua solamente. No es gaseosa. No es gaseosa ni esos ni jugos. Mate, ni jugo, ni... Que son tan La recomendación dulces. Es agua. Hablábamos fuera de cámara de un comentario de un estudio que había hecho la Federación Interamericana del Corazón, que en Argentina los niños en una semana, a través de la televisión, ven 60 publicidades de comida chatarra. Y sí. Eso es lo que eligen después. ¿No? Y eso, por eso es decir, es una lucha entre lo que dicen los profesionales, lo que puede decir el médico pediatra y lo que dice la televisión. Y lo que entra por los ojos. Claro. Y claro, y se la disfrazan con muñequitos, supuesto, y que van a tener premios. Y claro, entonces creo que eso es muy importante para los adultos, ¿no es cierto? Porque los niños son más fácil de engañar de alguna forma, pero es decir, no nos dejemos engañar los adultos, ¿sí? Los padres, los abuelos. Exacto, la educación está en casa y el niño va a aprender lo que uno le muestre y vea. Perfecto.
Con respecto a esto, el tema del agua, yo voy a hacer un comentario, es decir, lo que leí hace un par de días de la Sociedad de Pediatría, que nosotros como clínicos también veíamos, y fundamentalmente cuando los pacientes van entrando en años, se va a la tercera edad, que se toma muy poca agua, porque se pierde el reflejo de la sed con los años. Entonces es muy importante hacer el hincapié esto, porque es una forma de preservar a los riñones. Por supuesto. Desde niño, es decir, sí. Una cosa es cuando uno está bien hidratado, la posibilidad de tener una enfermedad renal, no quiere decir que esa sea la vacuna para la enfermedad del riñón. Pero una de las recomendaciones más importantes de las guías en cuanto al agua es que no esperar tener sed para consumir. Perfecto. Para beber agua. Bueno, las guías alimentarias recomiendan tomar al menos 8 vasos de agua al día, claro, como para tener un control. Y eso también debe influir, o influye, en el tema de la saciedad. Sí. Se me ocurre, ¿no? Porque es decir, si uno pone algo, por lo menos en el estómago, no está... Y siempre cuando un paciente o una persona se quiere cuidar un poco, siempre la recomendación es empezar con un vaso o de caldo light, o de una sopa, o de agua, de alguna bebida. Perfecto. ¿Y qué dicen ustedes con respecto a la distribución de estos alimentos saludables en el curso del día, o específicamente de desayuno, almuerzo, merienda y cena, y a lo mejor alguna colación a media mañana y a media tarde? Las guías alimentarias tienen, aparte de la gráfica que vemos que Marina explicó, 10 consejos, digamos, o 10 mensajes como para reafirmar todo lo que sustenta esta alimentación saludable. Y una de estas es, como dijo Marina, la variabilidad de los alimentos que comemos, incorporar todos, y también tiene que ver en realizar estas 4 comidas básicas, como dijiste: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y luego están estas 2 colaciones, que son media mañana y media tarde, pero que no todo el mundo tiene que hacerlas. No eso todos. Es importante, porque uno muchas veces, por querer hacer las colaciones en realidad sin hambre, no es lo correcto. No, va a depender exactamente de cuál es tu actividad, de tu actividad física, de tu trabajo, de muchas otras variantes. Y eso influye a la hora de cuando te estás cuidando. En las ciudades grandes, en una época, yo me acuerdo en la década del 80, en la época que yo viví en Buenos Aires, estaba definida o descripta la obesidad del senador, pero del senador con C, no del senador con S. No, del senador con C, por eso sí, vi que me miraste con una cara... Entendimos, el que cenaba abundantemente... Claro, y después se va a dormir o se va a sentar a mirar televisión y, digamos, todo trincaje. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es la gente que hacía? Que es muy argentino eso. Un desayuno frugal, los que viven en ciudades grandes, que no vuelven a comer a su casa, alguna cosa al mediodía, así medio de parado y rápido, y claro, llega a la noche con el hambre. ¿No? Entonces, es decir, por eso digo que es importante en lo posible, no hacer 8 comidas por día, pero por lo menos 3 o 4, ¿no es cierto? Cuatro mínimas, que son el desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y yo dije muchas veces aquí, no sé si tendrá vigencia, ustedes corríjanme, porque son las que saben, son jóvenes y están en el último grito de la moda, porque es así, en la moda nutricional me refiero, ¿no? Es decir, se sabía decíamos los viejos clínicos, cosas que habíamos leído, desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. ¿Sigue teniendo alguna vigencia eso o es medio teórico? Todo depende de cada uno, de la del paciente. Es como una regla básica, digo yo. Sí, es una regla básica, pero no a todos les va a dar resultado. Les va a dar resultado principalmente porque hay personas que están trabajando y al mediodía no pueden hacer una comida más fuerte, entonces todo depende de cómo cada caso podamos organizar la alimentación para que la cena no sea tan abultada y
y bien. con eso pueda estar saludable. Bueno, pero es una regla básica saludable a seguir. Bien, nos están haciendo señas que tenemos que ir al primer corte, así que dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes y por supuesto con ustedes la audiencia, que es a quien va dirigida y a lo que nos interesa. Gracias. Bioren Computación, el mejor servicio técnico para tus equipos. Reparación de notebooks y netbooks, todas las marcas y modelos. Cambio de pantallas, teclados, bisagras, reparación de cargadores. También conseguí baterías y cargadores nuevos. Trae la Bioren Computación, tu servicio técnico de confianza. Bioren Computación, seriedad y respaldo en la atención de tus equipos. Y tu Raspen 1765. MD2 Agronegocios, Sociedad Anónima, semillas, líneas de agroquímicos, fertilizantes, molino harinero, más de 30 años aportando al sector agropecuario de San Francisco y la región. MD2 Agronegocios, soluciones integrales a la tarea de campo, administración y ventas, calle 50, número 98, Frontera, Santa Fe, teléfono 429-307. Le hace falta un beso sabroso. El viernes 3 de junio vuelve el Capo con un show vibrante que no te lo podés perder. ¿De qué te vale que el mundo se crea? Viernes 3 de junio. Busca tu anticipada en El Milenio, El Busca y en boletería. El viernes 3 de junio de 18 a 21 horas. 19 de junio, Día del Padre. Este año queremos darte lo mejor para el mejor. Vení a Valentino y encontrá las mejores marcas: Lacoste, La Martina, Tommy, Daniel Hetcher, Polo Club. Aprovecha nuestros descuentos especiales con Macro y Nativa. Consulta los planes con tu tarjeta. Además, te regalamos el 10% de descuento en tu próxima compra. Valentino, disfruta el momento. En el año de su centenario, sumate y colabora con el hospital. Te necesitamos. Ganá con la gran promoción de Devoto, la Asociación Civil San Francisco Solidario y el Hospital Iturraspe en adhesión a su centenario. Pedila al 310153. ¿Qué más querés? En Teddy vas a encontrar todo lo que necesitas. Mochilas Elfi de personajes para niños, para adolescentes y también nuevos ingresos en librería. Para maestros tenemos precios especiales. Vestite además en Teddy con la marca Solcito en remeras y equipos colegiales. Encontranos en Libertador Norte 782 o buscanos en Facebook Teddy Showroom. En BA sale todo. Te damos 4 días para que te lleves todo. Hasta el domingo, aprovecha. Con tu compra superior a 300 pesos, tenés 4x3 en gaseosas y 6x4 en leche La Serenísima, larga vida, Brick por 1 litro. En BA, estás ahorrando bien. Para disfrutar todo el año, Heladería Tropical. Deleitate con nuestros productos de cafetería, tortas, postres, churros, submarinos y mucho más. Para consumir en nuestro local o para llevar. Heladería Tropical, Boulevard Roca, esquina Almafuerte. Y búscanos en Facebook. Bien, comenzamos el segundo bloque y por supuesto que estamos con las nutricionistas que presentamos inicialmente, que les vamos a recordar a la audiencia por alguno que no haya estado inicialmente: Graciela Rabasani y Marina Melano. Graciela Rabasani, ella es columnista de La Voz del Interior de Córdoba y por el momento no tiene consultorio aquí en San Francisco, y Marina Melano sí. Trabaja en FISIS, ahí tiene su consultorio, que está en 9 de julio 2620. Así que cualquier duda que puedan tener, las pueden ubicar aquí en el canal o en el lugar donde trabaja. Me olvidé en el primer bloque y voy a hacer un aviso a pedido de la licenciada en Psicología
Andrea Sudarovich, que ha estado aquí invitada por nosotros en varias oportunidades, de unas jornadas de orientación a padres, que se llama No sé qué hacer. Es destinado a todos los padres de la comunidad de San Francisco, es no arancelada, es decir, que no tiene costo. Las fechas son 26 de junio, 17 de septiembre y 15 de octubre. Los temas es poner límites, ¿qué hago? No me hace caso. Las adicciones, me enteré que mi hijo fuma marihuana y ahora qué. Y los trastornos de la alimentación, la obesidad infantil, que vamos a conversar algo al respecto. Mi hijo es gordito, ¿qué hago? Y la sexualidad en educación integral. El que tenga interés se puede dirigir al Colegio de Psicólogos de San Francisco. Yo voy a dar el número 434-026. Repito, Colegio de Psicólogos San Francisco, 434-026. Entonces son tres ciclos, es decir, 3 charlas que son dadas por profesionales licenciadas en psicología que vienen de la ciudad de Córdoba. Está abierto a la comunidad, reitero, no es arancelada, si no tiene costo. Es la próxima hora el 26 de junio, en septiembre el día 17 de septiembre y el 15 de octubre. Y dirigirse al Colegio de Psicólogos, por tercera vez digo el número, 434-026. Gracias por la atención. Entramos de nuevo en nuestro tema. No sé si habíamos quedado en alguna cosa en especial o habíamos cortado, o quieren ustedes hacer algún comentario. No, que estábamos hablando, porque todo lo que hablemos siempre va a estar relacionado con las guías alimentarias argentinas. Bien. Todo tiene que ver porque estas lo que pretenden es informarnos y desarrollar los temas. Habíamos hecho este comentario, ahora me acuerdo, en el corte, fuera de cámara, de que vos hiciste, Marina, importante, es decir, para adecuar, como se dice, costo-beneficio de la alimentación en esta época de crisis, que las cosas están tan caras, de inflación y demás. Y es importante lo que dijiste en el caso de la fruta de estación, y que los alimentos que son saludables no necesariamente tienen que ser caros. Hay algunos que sí, indudablemente que son caros, pero no necesariamente. Es uno de los mitos de la alimentación también, que el comer sano requiere mucho más costo que... Y en realidad no es así. Porque la idea es la moderación. Bien. Y de los alimentos, no pensar que por empezar una alimentación saludable tengo que tener en la heladera todo lo rotulado verde que dice light o bajas calorías. Sí. En realidad, al contrario, la idea es con los alimentos naturales, con los alimentos que habitualmente en el consumo familiar se comen, consumir menos de ese alimento y así lograr los resultados. Bien. Los resultados no se van a ver de un momento para el otro cuando uno quiere emprender un tratamiento, quiere forjar un camino de alimentación saludable, pero con actividad física. No, sí, por supuesto, pero digo yo que lo que decías vos con respecto al costo no significa que tengo que comer la fruta exótica más cara para poder incorporar al nutriente. Bien, y siempre las frutas de temporada de estación son vitaminas, más ricas en vitaminas. Y son más baratas, más económicas. Y hablando de economía, a mí me interesó un artículo que leí tuyo, que vos me mandaste por mail para que yo me desburrara, con respecto a las lentejas, los garbanzos, esas legumbres. ¿Por qué no haces algún comentario? Lo que pasa es que este año fue considerado el alimento del año las legumbres, por las propiedades que tienen. ¿Qué son las legumbres? Las legumbres en realidad son alimentos que casi nadie conoce o no se da cuenta qué es lo que son. Estamos hablando por eso precisamente pregunto. Exacto, arvejas, lentejas, porotos, soja, garbanzo, estos entran dentro de las legumbres. Son leguminosas, digamos, a nivel... Para hacer la feijoada. Claro. Y como te digo, fueron elegidos los alimentos del año porque tienen excelentes propiedades y se puede utilizar de muchísimas maneras, sus harinas, como legumbre, digamos, como fruto que está solo, hay aceites también, por supuesto, y sus propiedades son muchísimas, muchos antioxidantes, mucha prevención que ayuda a prevenir distintos tipos de cánceres, y más que todo también es lo que también tiene mucha saciedad, mucho rendimiento,
muchas fibras que y aparte realmente combinadas se con los cereales podemos prescindir de comer carne. El día que comemos una legumbre combinada con un cereal, un arroz con lentejas o con cualquier otra legumbre, formamos una proteína vegetal, entonces eso nos da mucha saciedad y también es importante. Es lo que buscan elegir una alimentación saludable, pero también... Por ejemplo, una persona vegetariana, que es lo que busca cuando... Perfecto, bien, bien. Hay algunos mitos en la alimentación, ¿no? Que yo los he escuchado muchas veces y los sigo escuchando todavía. Por ejemplo, no la palta, porque la palta tiene mucha grasa, es como si te comieras una manteca y está muy lejos de ser realidad. Es decir, ¿qué opinan concretamente ustedes, por ejemplo, de la palta? Bueno, la palta es una fruta, un fruto, digamos, que es excelente. Por supuesto, uno de los que se dice que tiene mucha más grasa, tiene más grasa que los otros, pero de las buenas. Entonces tampoco, tiene grasas que ayudan de las buenas y que tampoco vas a comer. ¿Cuánta cantidad de palta puedes comer por día? Entonces su consumo está bueno, nunca va a ser malo. Al contrario. Si es la grande, media, y si son las chiquitas, las chiquitas, esas que son, para mí son las más ricas, sí, se podés comerte uno o dos. Sí, por eso, entonces su consumo está bueno. Y muchas veces es ese mito y por eso la gente no un poco como las nueces también, ¿no? Que las nueces son muy aceitosas, pero precisamente son las grasas buenas, se considera grasas buenas. Igualmente tampoco es, lo recomendado por las guías alimentarias es por lo menos una vez a la semana consumir un puñado de frutas secas, como decir nueces, almendras, avellanas. Perfecto. Y por ejemplo, de frutos secos como higos, dátiles, damascos, desecados, sí. ¿Qué opinan al respecto? También es importante tener en cuenta que las frutas y las verduras se deben consumir una porción en forma cruda, por lo menos. Bien. Para incorporar más vitaminas, más minerales, más nutrientes, más antioxidantes a nuestra alimentación. Si nosotros ya tomamos ese alimento procesado, ya no tiene las mismas propiedades que un alimento en su punto fresco. Bien. Entonces es importante consumirlas frescas. Había una referencia a la espinaca, que a los niños no les gusta, pero como que hay que hacérsela, digamos, disfrazarla. Primero conocerla. La mayoría de los vegetales hay que hacerlo disfrazados para que... Pero siempre incorporarlo, siempre buscar la manera, de alguna manera se puede. Creo que, Marina, vos dijiste una cosa que no hicimos hincapié, me parece que en el bloque anterior, que con respecto también a la alimentación, el tema de la actividad física, que es complementario, ¿no es cierto? Estaba en la gráfica, claro, que tampoco lo tiene la pirámide en aquella época. Bien. ¿Qué es el índice de masa corporal? Bueno, ese es un índice que usamos las nutricionistas para determinar... Y que los clínicos. Y los clínicos también. Bueno, para determinar... Me sentí discriminado por eso. Para determinar si estás en un peso saludable o no. Claro. Bien. A grandes rasgos. Perfecto. La única... perjuicio que tiene el índice de masa es que no tiene en cuenta la contextura física del paciente. Entonces... yo siempre me fijo en el límite máximo. El límite normal sería que mi índice de masa corporal es el peso sobre la talla al cuadrado, la talla en metro. Entonces tiene que dar, ese parámetro tiene que dar entre 18,5 y 24,9. Como el índice de masa es un parámetro que no tiene en cuenta la contextura física, siempre hay que tener más o menos que ronde entre los 24,9, que es el límite máximo de la... Es una manera que tenemos para... Todo, claro, por supuesto, todos los fenómenos biológicos también tienen más menos 10 de la desviación estándar, ¿no es cierto? Es una manera que tenemos para saber si estás en tu peso o no. Pero es muy importante. Y otra cosa que yo de los últimos años que estaba activo, digamos, a nivel consultorio, que le habíamos llevado del apunte, los clínicos, los cardiólogos, era el perímetro abdominal. También. ¿No? Que, es decir, yo terminé teniendo un centímetro en el consultorio, me sentí un poco modisto, pero pero era útil realmente, ¿no? Bien, así que eso es muy importante, el tema del índice corporal, por lo menos para ubicarnos a dónde está ubicado nuestro peso, nuestro teórico paciente, ¿no es cierto? ¿Algún comentario sobre la obesidad infantil? ¿Qué nos pueden decir?
Y la verdad que la obesidad infantil es un tema porque más allá del niño en sí que presenta esta enfermedad, en realidad hay que trabajar con los padres, claro, más allá de los niños. Y es volver a reeducar y volver a crear hábitos. Porque obviamente fueron malos hábitos. Sí, y crear hábitos desde niños, desde que van al jardín, desde que el niño se escolariza en el jardín, que en lugar de llevarse galletitas de chocolates... Está la movida de los kioscos. Sí, ahora empezó otra vez. Sí. Bien. Crear el kiosco saludable. Muchas veces también lo que pasa con el tema de los kioscos saludables es el costo. Claro. Que bueno, si venden pochoclos, tutucas, hay alimentos que son un poco más de bajo costo, pero un yogur con cereales, no todos pueden acceder a un yogur con cereales o a una ensalada de frutas, son alimentos que se descomponen fácilmente. No es tan fácil, pero la iniciativa está muy buena. Sí. Como te digo, si uno aprende y desde el lugar que queríamos nosotros explicar las gráficas y las guías alimentarias es porque uno después las puede transmitir, y en especial a sus hijos. Sus hijos van a aprender y ver lo que uno hace y lo que consume y empiezan a comer o a degustar lo que uno le ofrece. Y en realidad en el portal de salud del Ministerio está también para que los docentes puedan entrar a la página y puedan descargar el archivo y trabajar sobre esa gráfica. Bien. Entonces es importante que el niño esté involucrado en su 100%, en su familia, en su tratamiento en su familia, en la etapa escolar, en todo, para que el tratamiento dé resultados. Si en la casa tratamos de cambiar el hábito y después en el colegio no, es como que no va a dar... Bien. Bueno, pero para dejar como un mensaje positivo se puede. Uno siempre puede volver a aprender. Aprender a volver a comer saludable. Yo decía un poco, porque estuve mirando algunas estadísticas con respecto a la obesidad infantil que les acabo de preguntar, y volviendo siempre a una de las referencias de la Federación Internacional del Corazón, hicieron un estudio en Latinoamérica y que va a ser ya es la verdadera epidemia en el siglo XXI, la obesidad, y un estudio del 2014 que 1 de cada 4 niños es obeso. Con lo que eso implica en el futuro más enfermedad cardiovascular, más enfermedad cerebrovascular. Sí, no solo en el futuro, sino ahora también se ve que el niño tiene hipertensión, tiene diabetes. Claro, sí, obvio, por eso. Es la consecuencia inmediata de... creo que eso es importante como para tenerlo muy, muy presente. ¿Qué opinan ustedes en su experiencia con respecto porque a mí me da la sensación, por supuesto, yo empecé a trabajar acá en el año 70 y veíamos gente con sobrepeso, veíamos obesos, pero no tantos como vemos actualmente en la calle, acá donde vivimos nosotros, en San Francisco, que yo veo por ahí que viene, y a veces viene caminando la abuela, la madre y el niño en la vereda. Y ya a mí me llama la atención porque a veces casi que ocupan buena parte de la vereda, ¿no? Es decir, ustedes le llevan mucho el apunto, le dan mucha importancia a la herencia o a las pautas culturales. La carga genética está y tiene que ver. Lo que pasa es que lo que principalmente influye es la conducta alimentaria, familiar. Claro. Entonces, la educación alimentaria es lo que se transmite. Más allá de que esté la carga genética para que el niño, ese futuro niño o ese niño sea obeso, pero si la abuela come de manera mala, pantagruélica, su mamá también, inevitablemente va a repetir. Claro. Yo cuento, y así lo dejamos, le ponemos un poco de alegría al programa, que no tan acartonado, digamos, de siempre hablar de la salud, de la enfermedad y demás. Pero ¿qué pasó, no? Como decíamos también fuera de cámara, uno ya teniendo sus años se pone anecdótico, pero era común que al consultorio vaya gente, mujeres, me van a odiar las mujeres, y decían, doctor, lo vengo a ver porque tengo un problema de glándulas.
Y yo asentía, sí, le digo, ¿visto? Si iban con el marido, ¿viste? Dice que bueno, me quería así, le digo. Y decía, sí, glándulas salivales, le decía yo. Sí, las glándulas a la tiroides. Claro, ¿no es cierto? Así como que todos les gustaba como justificación. Algunos tenían patología tiroides y realmente está siendo más frecuente la patología tiroidea acá en San Francisco. Yo hablo ahora con los clínicos que están en la trinchera todavía y me dicen que realmente nosotros no veíamos tantos problemas de hipotiroidismo. Fundamentalmente más que por problemas del yodo, sino por la enfermedad autoinmune, la tiroiditis de Hashimoto, que es la principal causa de hipotiroidismo, ¿no? Pero eso era común de decir, tengo un problema en las glándulas. Fue la justificación. Y uno empezaba a hacerle un poco la anamnesis, a ver qué es lo que comía, entonces, y qué actividad tenía, cómo la gastaba, lo que ingería, y bueno, no era el problema. En la glándula, pero las glándulas salivales eran, ¿no? Bien, ¿qué es la quinoa? Y que hace un tiempo que ha entrado no digo de moda, pero bueno, ha tomado más auge. Y porque ahora son todos alimentos que están de moda también, que por un lado también está bueno porque se conocen. Sí. Así como están las dietas de moda que son malas, esta parte sí está buena. La quinoa son dentro de de una legumbre también. Por eso te digo, son alimentos que en realidad estuvieron siempre, pero que de a poco van tomando más auge. Y nutricionalmente fantástico. Y de la soja, ¿qué opinan ustedes? Con la transgénica, si no es transgénica. Yo me acuerdo cuando empezó la soja que les sabían decir la vaca de Oriente, porque no había en la Argentina hace muchos años no había soja o había muy poca. Entonces, es decir, como en Oriente no había vacas, entonces lo utilizaban como proteína a la soja. Sí, el tema de la soja o de cualquier otra legumbre es cómo la sabemos combinar. Porque si nosotros en realidad hacemos una milanesa de soja y con eso pensamos que vamos a bajar de peso porque no comemos carne, en realidad el problema surge ahí. Cuando nosotros buscamos un alimento mágico, si nosotros consumimos soja o quinoa o habas combinadas con cereales o con una ensalada y así logramos reducir un poco el consumo de carne, está bárbaro, pero no evitar todo consumo de un tipo de alimento porque eso no es saludable. Bien, perfecto. Con respecto a los aceites buenos, ¿no es cierto? Es decir, todos sabemos que el aceite de oliva, el aceite de girasol, el aceite de maíz, que tienen los ácidos grasos de los buenos. ¿Qué diferencia, y crudos, digamos, qué diferencias, y lo vamos a dejar, les dejo picando, como se dice, la pregunta y la van a contestar en el próximo bloque porque hay que pasarla a un segundo corte, es decir, ¿qué importancia tiene el aceite crudo y qué importancia tiene el aceite, digamos, cuando uno lo utiliza para cocinar? Lo utiliza para cocinar. Así que dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes y gracias, licenciadas, por ser tan didactas y enseñarnos a comer bien y mejor para preservar la salud. ¿Sabes cuál es la mejor opción para comprar, vender y saludar en la ciudad y la zona? Sí, teleclasificados. ¿Necesitas decirle a esa persona especial cuánto la querés? ¿Felicitar a un egresado? ¿Recordar tu aniversario? ¿Sorprender con un regalo novedoso a alguien en su cumple? Promos, saludos, mensajes y felicitaciones. 7 días con foto a solo 75 pesos. Teleclasificados. Efectivos siempre. Contacto Directo, la mejor compañía de la mañana. Música, información y curiosidades con la conducción de Maricel Perrone. Contacto Directo, lunes a viernes desde las 8 por Canal 4 y FM Contacto. Conocemos tu sueño, entendemos
de tu esfuerzo. Sabemos de tus resultados. Hagamos que el mundo se entere. Unite a Radio Canal. Juntos somos los mejores. Radio, TV, web, redes sociales, aplicaciones móviles, medios que suman gente. El torneo oficial que organiza la Liga de Baby Fútbol de San Francisco se vive por Canal 4. Notas, estadísticas, tabla de posiciones, goleadores y el partido más importante de la jornada. A las 13:45 con reiteración el martes a las 21 con los relatos de Claudio Lencinas y los comentarios y la conducción a cargo de Francisco Pancho Bertorello. 22 años por la pantalla de Canal 4, difundiendo el fútbol infantil. La Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Francisco aconseja tomar recaudos para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, provocado por la combustión incompleta del gas natural, leña, carbón, querosén, alcohol o nafta, manteniendo los ambientes ventilados, controlando el buen funcionamiento de las instalaciones y artefactos de calefacción, corroborando que las llamas de hornallas de cocinas y de calefactores sea siempre azul, apagando estufas y braseros antes de dormir, no instalando calefones en los baños y evitando calefaccionar ambientes con el horno o las hornallas de la cocina. Ante síntomas como dolor de cabeza, vómitos o náuseas, mareos, decaimiento, falta de aire y palpitaciones, ventile rápidamente el lugar y diríjase a su centro de salud más cercano. En San Francisco, cuidamos tu salud. Gobierno de la Ciudad de San Francisco. Gestión, Ignacio García Aresca, Intendente. Bueno, ahí está. Perfecto. Empezamos en el tercer bloque y recordamos a los televidentes que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerla al teléfono aquí de Radio Canal. Bueno, niñas, yo tuve bastante preguntón. Yo había quedado el tema de los aceites. Ahora, bueno, contéstenme en eso y después ustedes hablen con libertad. Bueno, los aceites tienen 100% de grasa, o sea, ya sea de girasol, oliva, soja, canola, todos tienen 100% de grasa. Algunos aceites, como el aceite de oliva, me aportan antioxidantes, vitamina E, por eso es muy recomendado. Y aparte que el aceite de oliva, sus ácidos grasos, se saturan más lento que el resto de los aceites. Entonces, por eso es importante, es recomendado para las cocciones el aceite de oliva. Bien. Porque puede estar mucho tiempo en fuego y no se descomponen. Cuando el aceite, cuando se saturan sus ácidos grasos, ahí ya se convierte en un aceite que nos hace mal al corazón. Por eso es importante incorporarlo en forma cruda. Siempre vemos en forma cruda. ¿Y cuál sería la forma cruda? Para condimentar, no para cocinar. No para cocinar. Bien. Las guías alimentarias recomiendan 2 cucharadas soperas de aceite en forma cruda para condimentar. Si te gusta la ensalada más jugosa, agrega otro aderezo. Y si uno se quiere comer un huevo frito, por ejemplo, ¿lo puede hacer con aceite de oliva? ¿Hace menos daño que con otro tipo de aceite o es lo mismo? En cuanto a calorías totales es lo mismo. Es lo mismo, lo que va a hacer va a incorporar estos ácidos grasos que esta grasa buena, digamos, que llamamos nosotros. Aunque fuera frita. Aunque fuera frita, bien, sí, en eso sí. Es lo que acaba de por decir. eso es lo que decimos. La idea es, hoy en día un aceite de oliva está muy caro. Claro. Por eso... que sean de una sola semilla. La recomendación es esa, que sean o de girasol o de maíz, que no sea mezcla, de canola, pero no mezcla. No mezcla, está bien. ¿Sigue teniendo vigencia la paradoja francesa? ¿Cuál sería la paradoja francesa? No, porque era en una época, eso más la manejábamos no se sientan en falta ni mucho menos, porque lo manejábamos más que todos los cardiólogos. Los franceses, que son de buen comer, de buen beber y de buen fumar, tienen menos cardiopatía isquémica, y una de las atribuciones era que tomaban vino, que era bueno por los fenoles,
usaban este aceite de oliva, porque es habitual. Entonces era un poco como protectores de las arterias del sistema cardiovascular. Por eso es la paradoja, ¿cómo? Estos fuman, toman vino y comen bastante, tienen menos... y claro, pero o la famosa dieta mediterránea, un poco es así, la conocen ustedes, decir, que los países que dan al Mediterráneo, no solo Francia, sino Italia y demás, que tenían menos cardiopatía isquémica que otros, por ejemplo, que la cardiopatía isquémica es muy frecuente, por ejemplo, hay toda lo que se llama la epidemiología de la raza de los judíos, por ejemplo, son muy digamos, seguidos por la aterosclerosis, que tiene un poco que ver la dieta y un poco que ver también la herencia, como por ejemplo en los japoneses, que comían mucho pescado ahumado. En todas las islas, digamos, había mucho cáncer de estómago. Claro, por el mismo ahumado. Por el mismo ahumado. El benzopireno, el metilcorantreno, que tiene algo parecido con lo del cigarrillo. Claro, que se van haciendo. Por eso dice que los japoneses fueron los primeros tenían alta incidencia de cáncer gástrico, entonces los estudiaron por vía endoscópica. Las primeras cámaras, digamos, para estudiar el estómago fue inventada por los japoneses, las primeras endoscopías, digamos, por la frecuencia que había. Y los chilenos, me acuerdo que tenían también una patología que tenía algo que ver con la dieta, pero yo no me acuerdo muy bien, a lo mejor ustedes me pueden ayudar con respecto a los cálculos de vesícula, la litiasis vesicular, que era muy frecuente en los chilenos, y la atribuían, creo que era alguna cosa del alimento, pero no recuerdo qué. Seguramente, en la actualidad y con el paso de los años se van descubriendo muchísimas propiedades del alimento, tanto buenas como malas, como perjudiciales. Claro, porque en una época, ahora yo he escuchado que dice, pero ¿cómo? Antes los médicos prohibían el huevo y ahora dicen que hay que comerse el huevo. Exacto, ¿no? Pero bueno, los años pasan y gracias... Por suerte podemos científicamente saber qué funciones cumplen estos alimentos. Y ya que estamos con el huevo, por favor, ustedes digan para que los televidentes se queden tranquilos y hagan bien las cosas. ¿Cuántos huevos en la semana uno puede comer? Bueno, según las guías alimentarias, 2 a 3 unidades. 2 a 3 unidades, día por mes. En realidad, clara de huevo, 1 por día, no hay problema. No hay problema. Y las nuevas guías también dicen que si comes insuficiente, hay un insuficiente consumo de carne en general, se puede consumir un huevo por día. Bien. Para complementar estas proteínas. Perfecto. ¿Algún comentario con respecto al sodio? Háganme. Bueno. Al final le dije que iba a hablar usted y le sigo preguntando. Bueno, la última. Bueno, el sodio se está haciendo mucho hincapié ahora también en la actualidad y está bueno. Sí. La recomendación más importante es no llevar el salero a la mesa y que los alimentos no se salen durante la cocción, porque ahí es donde se pierde sal y cuando el alimento ya está listo para consumirse, es como que necesita otra vez esa cuota de sal. Entonces, no llevar el salero a la mesa, salar los alimentos después de haberlos preparado. Y hay una iniciativa también en comedores y restaurantes de no dejar el salero. Así para no incorporar más. Y de a poco uno va creando el hábito también. Perfecto. Se trata de buscarle el sabor en los condimentos, utilizar más hierbas aromáticas. Claro, según gustos y preferencias, por supuesto. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora sí, en serio, hablen ustedes. Bueno, vamos a seguir con el tema de las guías alimentarias, que con respecto a los lácteos, al grupo de los lácteos, leche y yogur, que ahora también hay estudios o noticias, mitos, que la leche es cancerígena, que los lácteos... Y en realidad los lácteos son importantes en todas las etapas de la vida, por eso es importante 3 porciones de lácteos por día, de yogur, leche o quesos. Y no elegir los quesos duros, porque son los que tienen más grasas saturadas, los que me aportan más colesterol. Trata de elegir los descremados, que la única diferencia que tienen con los lácteos enteros es la grasa, el resto de vitaminas... Esa grasa saturada. El resto de vitaminas, minerales y calcio son lo mismo. Son exactamente lo mismo. Y son la única fuente de calcio. Enfatizamos esto porque es muy importante y hoy en día hay muchos artículos que llevan a no consumir lácteos o leche, principalmente la leche. De mal alimento a la leche, en realidad.
Entonces está bueno hacerle conocer a la gente que no, que la única fuente de calcio son los lácteos. Entonces y que son importante para nuestra salud, para todas las etapas de edades. la vida. Muy bien. Sigan. Bueno. No, sigan. Bueno, y con respecto a las guías, como tocamos el tema de los grupos alimentarios y su variedad, como estuvimos hablando, todos tienen que estar incorporados, todos tienen que, según gusto y preferencia de cada uno, ver la manera de ir a incorporarlos diariamente. Todos estos alimentos, tanto las frutas como las verduras, las legumbres como hablamos, los cereales integrales como las carnes, las carnes. Elegir carnes sacando la grasa visible antes de la cocción, la piel al pollo, pescados exactamente, magros. Pero digo yo que más allá de toda esta elección saludable, todo esto va a ser y ayudar a la prevención de todas las enfermedades que tengan que ver con los alimentos. De esto se trata, digamos, el objetivo fundamental de la guía alimentaria. Prevenir las enfermedades que son por falta de nutrientes, como la hipovitaminosis, anemia, o prevenir las enfermedades como diabetes, que son por exceso. Perfecto. Nos enseña que tenemos 2 minutitos. Un comentario, por favor, Graciela, sobre el pescado. Bueno, el pescado es un alimento que tendríamos que consumirlo más. Las guías lo avalan ese consumo y que sea por lo menos de 2 veces a la semana o más, para lograr incorporar toda esta grasa buena que de otro lado no lo sacamos. Bien. Y Marina, otras carnes blancas como por ejemplo el pollo, que también se habla de un montón de cosas. Que tiene hormonas. Que tiene hormonas y demás. En realidad lo que hay que tener en cuenta... Porque, discúlpame, yo hace poco me enteré que le dan en algunos lugares los pollos quinolonas, que son antibióticos. Sí. Y me decía un médico clínico, amigo, dice que ahora los médicos van a recetar una pata de pollo cada 8 horas, porque es como un antibiótico. Claro, que ya y en realidad todos los alimentos están modificados. Sí. Yo creo que si nos ponemos a indagar, en realidad... en su elaboración todos los alimentos están modificados. Bien. Bueno, en fin, tengo para preguntarles un montón de cosas, pero vamos a seguir para hablar. Pero bueno, precisamente, creo que si inclusive... Por supuesto, invitamos que la audiencia nos diga y nos critique, digamos, que haga crítica constructiva, si no le gusta como estamos encarando el programa, así medio como charla de café, que creo que es lo más didáctico, como lo más simple, para que la gente lo entienda, que no es cierto, no cosas demasiado técnicas o científicas, pero... digamos, una de las cosas que se me ocurre para los próximos encuentros, es decir, ya que ustedes decían de que está todo modificado en los alimentos, ¿qué piensan de las huertas orgánicas, de las granjas saludables, de la rotulación de los alimentos, que es bastante engañosa? Vos habías dicho, Marina, con respecto al tema de lo light. Yo me acuerdo que una antigua nutricionista de San Francisco, la señora de Casco, a la cual yo respeto mucho, ella decía como que lo light era mucho más caro y la verdad que el beneficio era muy poco significativo. Y lo que pasa es que light es un alimento modificado en su composición natural, entonces muchas veces optamos por ese alimento porque es verde, porque hay alguien haciendo actividad física en la rotulación, y en realidad es un alimento modificado en sus características normales, no es que tiene menos grasa ni menos hidrato de carbono ni menos nutrientes. Bien, bueno, también le decimos a la audiencia de que en los próximos encuentros, que siempre va a ser el primer jueves de cada mes con las licenciadas en nutrición, hablarán ellas y nos enseñarán de las dietas para los enfermos cardíacos, para los enfermos hipertensos, para los enfermos con reflujo gastroesofágico, así con patología de orden digestiva. Vamos a ir tratando de cubrir todo el espectro, y que estamos abiertos para que ustedes, si quieren tengan interés en algún tema en especial, nos lo hagan saber, pongan en contacto con la gente del canal y gustosamente vamos a tratar de respetar la idea de ustedes y sus dudas. Muchas gracias por la atención y muchísimas gracias a ustedes, licenciada, y nos vemos el primer jueves del mes próximo. Buenas noches.